WAN, redes de área amplia. Una WAN es una red de área extensa que se extiende sobre un área geográfica amplia, a un país o un continente. Se conoce además como un sistema de comunicación que interconecta redes computacionales LAN, que están en distintas ubicaciones geográficas. Los enlaces atraviesan áreas públicas locales, nacionales o internacionales, usando en general como medio de transporte la red pública telefónica. Las WAN contienen una colección de máquinas dedicadas a ejecutar programas de usuario, o sea, aplicaciones. Estas máquinas se llaman hubs. Los hubs están conectados por una subred de comunicación. El trabajo de una subred es conducir mensajes de un hub a otro. En muchas redes de área amplia la subred tiene dos componentes distintos, las líneas de transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de transmisión, también llamadas circuitos o canales, mueven los bytes de una máquina a otra. Mientras los elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más líneas de transmisión. Constitución de una red de área amplia. La red consiste en computadores de conmutación interconectados por canales alquilados de alta velocidad. Cada uno utiliza un protocolo responsable de encaminar correctamente los datos y de proporcionar soporte a los computadores y a las terminales de los usuarios finales conectados a los mismos. La fusión de soporte se denomina a veces PAD, ensamblador y desensamblador de paquetes. Para los computadores de usuario y las terminales, los computadores de conmutación son un dispositivo que los aísla de la red, mientras el centro de control de red es el responsable de la eficiencia y la fiabilidad de las operaciones de la red. Características de una red de cobertura amplia. Los canales suelen proporcionarlos las compañías telefónicas con un determinado costo mensual si las líneas son alquiladas, y un costo proporcional a la utilización si son líneas normales conmutadas. Componentes físicos. Línea de comunicación. Medios físicos para conectar una posición con otra con el propósito de transmitir y recibir datos. Hilos de transmisión. En comunicaciones telefónicas se utiliza con frecuencia el término pares para describir el circuito que compone un canal. Uno de los hilos de par sirve para transmitir o recibir los datos, y el otro es la línea de retorno eléctrico. Clasificación. Líneas de conmutación. Líneas conmutadas. Son líneas que requieren de marcar un código para establecer comunicación con el otro extremo de la conexión. Líneas dedicadas. Son líneas de comunicación que mantienen una permanente conexión entre dos o más puntos. Estas pueden ser de 2 o 4 hilos. Líneas punto a punto. Enlazan 2 DTE. Líneas multipunto. Enlazan 3 o más DTE. Líneas digitales. En este tipo de línea los bytes son transmitidos en forma de señales digitales. Cada byte se representa por una variación de voltaje y esta se realiza mediante decodificación digital. Tipos de redes WAN. Redes conmutadas por circuitos, redes conmutadas por mensaje, redes conmutadas por paquetes, redes orientadas a conexión, redes no orientadas a conexión y red pública de conmutación telefónica PSTN. Las redes WAN tienen diferentes topologías. Entre ellas tenemos la configuración de estrella. Es un esquema en que todas las estaciones están conectadas por un cable a un módulo central, y como es una conexión de punto a punto, necesita un cable desde cada PC al módulo central. La configuración de anillo. En esta configuración todas las estaciones repiten la misma señal que fue mandada por la terminal transmisora, y lo hacen en un solo sentido en la red. Topología de bus, también conocida como topología lineal de bus. Es un diseño simple que utiliza un solo cable al cual todas las estaciones se conectan. Y la topología de árbol. Esta topología es un ejemplo generalizado del esquema de bus. El árbol tiene su primer nodo en la raíz y se expande para afuera utilizando ramas, en donde se encuentran conectadas las demás terminales. Líneas dedicadas y líneas conmutadas. Una línea dedicada es una conexión permanente entre dos puntos que normalmente se alquila por meses. Un servicio de línea conmutada no requiere conexiones permanentes entre dos puntos fijos. En su lugar, permite a los usuarios establecer conexiones temporales entre múltiples puntos, cuya duración corresponde a la de la transmisión de datos. Existen dos tipos de servicios conmutados: servicios de conmutación de circuitos, similares a los servicios utilizados en las llamadas telefónicas, y los servicios de conmutación de paquetes, que se ajustan mejor a la transmisión de datos. Redes. Existen redes públicas. Las redes públicas son los recursos de telecomunicaciones de área extensa pertenecientes a las operadoras y ofrecidos